Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a ver el caso de la familia Hulaber. Como ya dije en otro video, este es el especial de Navidad, así que hay un video cada día durante una semana hasta llegar a Año Nuevo. Así que feliz Navidad para aquellos que lo festejan y feliz Año Nuevo adelantado. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Jean Ann Bittman de Hulaber nació el 8 de diciembre de 1959 en Pensilvania, Estados Unidos. Victoria Vicky Hulaber nació el 27 de diciembre de 1981 en Pensilvania, Estados Unidos. Y Elizabeth Izzy Hulaber nació el 13 de mayo de 1987 en Pensilvania, Estados Unidos también. Comencemos entonces repasando un poco la vida de Jean, quien nació y creció en la ciudad de Johnstown, hija de Joseph y Marianne Bittman. Tenía ella 4 hermanas, Lisa, Sarah, Joanne y Michelle. Jean siempre fue una persona muy amable y caritativa. Estaba dispuesta a ayudar a cualquier persona que conociera. Quizá esta forma de ser fue la que la llevó a perseguir una carrera en el mundo de la medicina. Luego de terminar la secundaria hizo un curso para ser técnica de rayos X. Así comenzó sus primeros trabajos en hospitales como técnica. A Jean le encantaba su trabajo, sobre todo porque podía ayudar a las personas. Es para comienzos de la década de 1980 que Jean conoce a Ernest Hulaber Jr., el infame protagonista de esta historia. Jean y Hulaber se casaron ese mismo año y en 1981 nació su primera hija, Victoria, o Vicky, como le decían. El matrimonio comenzó bien, pero rápidamente se convirtió en una verdadera pesadilla. Hulaber era una persona controladora, violenta y abusiva. Maltrataba de todas las maneras posibles a Jean, pero esto no era todo, sino que también desde muy pequeño comenzó a abusar sexualmente de su propia hija. Pese a todo esto, en 1987 nace su segunda hija, Elizabeth o Izzy. Lejos de parar con sus abusos, Hulaber siguió maltratando y abusando de su esposa e hijas. Para principios de la década del 2000, Jean y sus hijas estaban cansadas de soportar tantos años de abusos. Vicky, la hija mayor, soportaba los abusos con la condición de que su padre no hiciera lo mismo con Izzy. Este le prometió que no, pero evidentemente era una mentira. En 2002 suceden 2 cosas que luego desencadenarían en el trágico final para Jean y sus hijas. En primer lugar, Vicky tuvo una hija. Por esta razón se fue de la casa y ya no vivía con sus padres y su hermana. Y fue en ese mismo año que se enteró que su padre también abusaba de su hermana. Este fue el empujón final para que al fin denunciaran con la policía a Hulaber. Luego de la denuncia, Hulaber fue puesto en prisión a la espera del juicio durante unas semanas, hasta que finalmente pagó la fianza de $100,000 y logró estar libre hasta el juicio. Aún así, tenía la restricción de no poder acercarse ni a sus hijas ni a su esposa. De hecho, no podía estar en la misma ciudad que ellas. Es así que luego de salir de prisión, Hulaber se fue a vivir con sus padres y su hermano menor, Scott Hulaber. Luego de que él fuera denunciado y aprisionado, Vicky volvió a la casa de su madre y su hermana, junto con su hija Madison. Las 3 estaban pasando un duro momento, sobre todo Jean, así que pensaron que lo mejor era que estén juntas para apoyarse mutuamente. La vuelta de Vicky a la casa fue de gran ayuda para Jean, sobre todo poder estar con su nieta de apenas unos meses de vida. Jean pasaba todo el tiempo libre que tenía cuidando y jugando con su nieta. Todo esto la distraía de pensar en Hulaber y todo lo que había pasado. Los meses siguieron pasando y llegó el mes de diciembre de 2002. Hacía 6 meses que Jean y sus hijas vivían juntas sin Hulaber, y si bien el juicio por abuso estaba pactado para la primera semana de enero del 2003, la familia estaba enfocada en pasar unas lindas fiestas juntas en familia, aunque lamentablemente esto no fue así. Es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. Era una tradición en la familia de Jean que todos los 24 se juntaran en casa de sus padres para pasar Nochebuena juntos y quedarse a dormir. Y este año no iba a ser la excepción. Obviamente sin Hulaber esta vez. Pero los padres de Jean comenzaron a preocuparse cuando se estaba haciendo de noche y ni Jean ni sus hijas llegaban.
Jean no les había avisado que estaban retrasadas o que no iban a ir, así que intentaron contactarse con ella por teléfono. Esto fue al teléfono fijo, no a un celular. Pero durante la llamada decía que el teléfono estaba fuera de línea. Fue entonces que los padres de Jean decidieron llamar a la policía y pedir que hicieran un chequeo, que fueran hasta la casa de Jean a ver si estaban bien. Los padres de Jean vivían en otra ciudad a unos 100 kilómetros de distancia, entonces evidentemente era más efectivo que la policía fuera hacia la casa de esta mujer para ver qué estaba pasando, ya que llegarían primero. La policía entonces se presentó en la casa de Jean a primeras horas del 25 de diciembre y tocaron la puerta, pero nadie respondía. Así que se adentraron en la casa y al entrar a la cocina se encontraron con el cuerpo de Jean tirado en el piso, con un disparo en la cabeza. Al subir a los otros pisos encontraron dos cuerpos más, el de Vicky e Izzy, ambas también con un disparo en la cabeza. La única sobreviviente de esta masacre fue la beba de Vicky, Madison. Inmediatamente la casa fue asegurada y comenzaron con las investigaciones. Madison fue llevada al hospital para asegurarse que estuviera bien y luego fue puesta en un lugar seguro. Los investigadores analizaron la escena del crimen y encontraron algunos detalles como que la línea de teléfono estaba cortada desde fuera de la casa. Es decir, que el asesino se aseguró antes de entrar de que no pudieran pedir ayuda. El cuerpo de Vicky se encontraba tirado cerca de Madison, el de Jean se hallaba en la cocina y el de Izzy en su habitación. Los cuerpos fueron llevados a la morgue para realizarse autopsias. La causa de muerte de las tres fue por un disparo en la cabeza. Jean y Vicky no presentaban signos de forcejeo ni nada por el estilo, por lo que se estima que el asesino las agarró desprevenidas. El cuerpo de Izzy presentaba quemaduras en sus manos, por lo que se estima que intentó agarrar el cañón del arma para evitar ser disparada. Como es normal en estos casos, lo primero que se busca es un sospechoso entre las personas cercanas a la familia. Y en este, por todos los antecedentes, había una persona que tenía todas las chances de ser la principal persona de interés en el caso, Ernest Hulleberg. Sin embargo, antes de llegar a Hulleberg buscaron otros posibles sospechosos. Dos fueron los más renombrados, ambos eran exparejas de Vicky. De hecho, uno era el padre de su hija, y el otro era alguien con el que Vicky salía y era cerrajero. Este había cambiado todas las cerraduras de la casa cuando Hulleberg fue denunciado por sus hijas. Por lo que, si alguien podía haber ingresado a la casa fácilmente, era él. Pero ambos quedaron descartados rápidamente ya que tenían coartadas sólidas y confirmadas por otras personas. Recordemos que esto ocurrió durante las festividades de Navidad. Es así que la policía fue a interrogar a Hulleberg. Este, en un primer momento, negó cualquier involucramiento en la masacre y dijo que ese día había ido a cazar al bosque con su hermano. Su hermano confirmó su coartada, pero nadie más, además de ellos, podía respaldarlos. Así que ambos fueron llevados a la estación de policía para ser interrogados en la primera semana de enero de 2003, solo unos días después de la fecha en la cual estaba pactada el juicio por abuso que Hulleberg debía afrontar. En el interrogatorio, Hulleberg se mantuvo firme negando cualquier involucramiento. Sin embargo, su hermano, cuando le mostraron las fotos de la escena del crimen, se quebró y confesó. Dijo que esa noche llevó a su hermano Ernest Hulleberg hasta la casa de Jean y sus hijas con la excusa de que iba a buscar a su perro, aún sabiendo que Hulleberg tenía una orden de restricción. Este se bajó del auto y le dijo que lo esperara. Luego de unos 10 a 15 minutos, Hulleberg volvió bastante agitado y le dijo: «Tenemos que largarnos de aquí», y se fueron rápido. Luego de volver a la ciudad, fueron al bosque y Hulleberg se bajó del auto con un arma. Se adentró al bosque y luego volvió al auto sin el arma. Para confirmar todo esto, los investigadores le pidieron a Scott, al hermano de Ernest, que los llevara al lugar donde habían descartado el arma. Este los llevó sin problemas y luego de varias horas de búsqueda lograron encontrar el arma, la cual fue analizada por peritos y determinaron que esa había sido el arma homicida. Con todo esto, tanto Ernest como Scott Hulleberg quedaron detenidos a la espera del juicio por el triple homicidio de Jean, Vicky e Izzy Hulleberg. Sin embargo, evidentemente Scott estaba en calidad de cómplice. En el juicio, que llegó a mediados de 2004, Scott se declaró culpable y testificó en contra de su hermano. Como parte del acuerdo, Scott fue sentenciado a 25 años de prisión. Por su parte, Hulleberg siguió manteniendo su inocencia, así que el juicio continuó. La verdad es que la cantidad de evidencias en su contra no dejaban la más mínima duda de que él había sido el culpable. El testimonio de su hermano, el hecho de que
encontraran el arma homicida, la cual le pertenecía, además de que tenía motivos para matar a su ex esposa y a sus hijas, lo hacían ver muy claro. Por parte de su estrategia de defensa, Hullaber intentó culpar a otra persona de crimen, a la ex pareja de su hija. Pero esta estrategia no funcionó por el hecho de que simplemente tenía una coartada sólida y no había pruebas en su contra. Aparte, cómo había obtenido el arma que le pertenecía a él. Entonces la hipótesis de la fiscalía era la siguiente. Ernest Hullaber, luego de haber sido denunciado por sus hijas, tuvo que abandonar su casa y estaba pronto a afrontar un juicio que podía significar pasar varios años en la cárcel. Fue por esta razón que decidió matar a su ex esposa y a sus hijas. Y por alguna razón que no puedo llegar a entender, pensó que esa era una buena idea que lo iba a librar de cualquier consecuencia. La fiscalía sostiene de todas formas que los asesinatos fueron por dos motivos diferentes. A su esposa la mató por venganza y a sus hijas para que éstas no testificaran en su contra en el juicio por abuso. Fue entonces que la noche del 24 de diciembre convenció a su hermano para que los llevara, llegando alrededor de las 5 de la madrugada. Hullaber se bajó del vehículo, recogió el arma del baúl del auto y fue hasta la casa de Jean y sus hijas. Su primera víctima fue Jean, la cual solía despertarse a esa hora para desayunar. Hullaber la sorprendió desde atrás y sin darle tiempo a que reaccionara, le disparó en la cabeza. Su siguiente víctima fue su hija mayor, Vicky, la cual fue asesinada en su habitación intentando proteger a su hija de un disparo en la cabeza. La última en ser asesinada fue Izzy, la hija menor, que escuchó los ruidos y se levantó para ver qué estaba pasando. Allí fue cuando su padre la sorprende y esta intenta evitar el disparo agarrando el arma, pero no tuvo resultado y fue ejecutada con un disparo en la cabeza. Luego de ejecutar la masacre, Hullaber escapó, dejando como única sobreviviente a su nieta, quien era por supuesto la única que no podía atestiguar en su contra. Como era de esperarse, Hullaber fue hallado culpable por el triple homicidio, entre muchos otros cargos, incluidos los de abuso sexual contra sus hijas, los cuales él quería evitar. Se le dio en un primer momento cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero la fiscalía pidió la pena de muerte, la cual en otra instancia del juicio fue aprobada y finalmente Ernest Hullaber fue sentenciado a pena de muerte. Sin embargo, y como ya algunos sabrán, esto no es tan fácil. Actualmente Hullaber sigue en prisión a la espera de ser ejecutado. Este tipo de penas suelen tardar varios años y se requiere pasar por varias instancias de apelación para poder realizarse finalmente. Así que, de momento, eso es todo. Esa es la masacre de la familia Hullaber. Hasta acá llegamos con este caso. Ya saben que mañana hay otro. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.